Muy buenos días, amados del Señor. Les saluda el pastor Fabián Muñoz. En esta hora, para aquellos que deseen, voy a compartir un pequeño mensaje. Y digo pequeño por no tratar de asustarlos. Pero sí quiero dejar en claro de que este es un mensaje que es oportuno y necesario en virtud a las circunstancias actuales que vive nuestro país. Vivimos una epidemia mundial, esta pandemia que se ha llegado a establecerse casi en todo el mundo, nos ha afectado a este pobre país de gran manera. Muchos anhelamos en el Señor de que esta pandemia termine. Buscamos y quisiéramos de que esto ya en una semana más y se termine y volvamos a nuestra vida cotidiana. Que todo esto termine porque nos afecta gravemente, en especial en nuestra sección productiva, en nuestro trabajo. Nos afecta porque necesitamos laborar para poder sostener nuestras necesidades básicas. Nos asusta la idea, probablemente a muchos, de no tener ya cómo subsistir y pagar los servicios básicos. Entre ellos, por lo menos, el gobierno ha decidido que lo que es luz y agua no se corten, pero eso no quiere decir que en su momento se tendrá que pagar. Asimismo, los arriendos y otros rubros que son obligatorios como la alimentación y la salud. Yo he llegado a meditar cuál será el propósito del COVID-19, cuál será el propósito de esta crisis en nosotros. Y esa es la razón de este mensaje en esta hora y en esta mañana. Dependiendo de la hora que usted lo escuche, predisponga su tiempo, aproveche de que estamos de cuarentena. Aparentemente, según el mensaje del señor vicepresidente Otto Solens-Hosner, probablemente desde la próxima semana se incremente para Guayaquil un toque de queda de 24 horas. Para el resto del país es desde las 4 de la tarde en adelante. Pero la mayor recomendación es quédate en casa. Quédate en casa. Y ya que estamos en casa, no le va a caer mal estar un momento escuchando este mensaje y después del cual, si usted quiere, lo borra. Pero ya que estamos en casa y escuchando los mensajes, que este mensaje no sea uno más de los que usted trata de escuchar. Quiero que ponga la mayor atención en esta mañana, tarde o noche. En el libro de Hechos, capítulo 14, desde el versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor. Desde el versículo 21. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Debemos sufrir mucho, dice la palabra de Dios, antes de entrar en el reino de Dios. Con este antecedente, deseo dejar este mensaje diciendo, la tribulación que sufre todo el mundo tiene un gran propósito. Y yo he estipulado 3 propósitos de esta tribulación que indudablemente va a dejar unas grandes secuelas. Podemos salir bendecidos luego de esta tribulación o salir mermados y debilitados en todas las formas si no aprendemos a escarbar el propósito para el cual estamos viviendo esta crisis muy difícil a nivel mundial. Pero sí es necesario, dice la palabra de Dios, que debemos sufrir, que debemos pasar estas pruebas, porque este es el propósito de Dios antes de entrar en el reino de Dios. Pienso muy claramente que un propósito que nosotros tenemos para ser probados en estas crisis, en estas pruebas, es para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Para esto vamos a solventar este mensaje con Romanos 5. Si ustedes tienen su Biblia, vayamos a Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportar, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba,
podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Fíjese qué maravilloso es entender que la prueba, que la crisis nos ayuda a mantenernos firmes. Le repito lo que dice el Señor. Nos alegra que sufrís, dice, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. O sea, el propósito de pasar una prueba es para que tengamos el carácter, la madurez suficiente para poder enfrentar todo tipo de pruebas. Y dice, y así aprendemos soportando, seremos aprobados por Dios. ¿Cómo podremos ser aprobados por Dios, usted o yo, si no pasamos por la prueba? Si no pasamos por el sufrimiento. Para poder pasar la aprobación de Dios, tenemos que pasar por una prueba. Y hoy es una de las pruebas más difíciles que estamos siendo probados a nivel mundial. Para mi criterio, ¿cuál viene a ser la prueba? A ver si realmente hemos madurado lo suficiente para ser aprobados por Dios, para ser hallados dignos de Él, para que cuando suene el shofar, la trompeta del Señor, y venga el arrebatamiento, podamos ser considerados todos dignos para ir a acompañarlo a Él en las bodas del Cordero. Entonces esta prueba nos está midiendo nuestro carácter, nuestra madurez. Y si demostramos inmadurez, si suena el shofar, indudablemente no vamos a ser considerados dignos. Más bien en esta hora le invito a usted, amigo, hermano o hermanas, especialmente a los hermanos en la fe, a que demuestren que tienen madurez espiritual, para que Él nos apruebe, como dice su palabra. De esto podemos estar seguros de nuestra salvación. Dios va a cumplir su promesa, por supuesto. Si usted y yo somos aprobados, en el momento que suene el shofar, Dios cumplirá su promesa de que a nosotros nos arrebatará y estaremos con Él en el reino de los cielos. Dice, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de ayudador, tenemos el Espíritu de consolación que nos acompaña desde que Cristo se fue al reino de los cielos a estar sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por usted y por mí. En su defecto, dejó el Espíritu Santo, que es el Consolador. Él está con nosotros en esta hora y Él es el que nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la sabiduría para poder enfrentar esta o cualquier otra crisis, en especial esta, que es una de las más difíciles, en donde el mundo entero está sufriendo. Las cosas van a tener un antes y un después del COVID en el mundo entero. Hoy vamos seguramente a ver un Ecuador diferente. Estamos enfrentando las puertas de elecciones en el 2021, en donde muy seguramente ese periodo eleccionario va a ser muy distinto a los que hemos vivido como república, porque nunca antes ha existido esta restricción tan fuerte de movilidad producto de una pandemia. Estas elecciones de seguro van a ser muy distintas porque no van a permitir aglomeraciones, no van a haber esa multitud de gente caminando una al lado de otra, caminando por las calles, porque todavía este virus estará en el ambiente y aunque exista el tratamiento o la cura, todo el mundo vamos a tener una especie de psicosis de no contagiarnos de por gusto, gratuitamente pudiéndonos estar sometidos a un aislamiento voluntario. Va a haber un antes y un después del COVID económicamente. El país va a entrar en un tiempo de recesión económica, una reactivación económica muy importante. La mayoría del país son personas sin empleo, o sea, no tienen relación de dependencia, viven de sus emprendimientos, de sus esfuerzos, de su comercio virtual o en directo. ¿Cómo se reactivará ese comercio? ¿Cuánta deuda va a haber de las personas que tienen las planillas vencidas de luz y de agua? ¿Cómo se reactivará el pago de los arriendos o de otros servicios que quedaron pendientes de pago? Solo a través del trabajo. ¿Cómo se reactiva el trabajo? Todas esas son cosas que Dios tendrá que darnos la sabiduría por medio del Espíritu Santo para poder salir adelante. Pero todo esto es parte de la prueba. Todo esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro carácter y en especial nuestra fe. Como primer punto, entonces, tenemos que esto nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, nuestra fe, conforme lo hemos leído en Romanos 5, del 3 al 4. También hay otro propósito, a mi criterio, que es que nos muestra la fidelidad de Dios. Para sustentar esto, nos vamos a Primera de Pedro. Si usted busca en su Biblia, Primera de Pedro, vámonos a buscar, yo estoy junto con usted.
buscando Primera de Pedro, capítulo 1. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. No, el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¡Qué maravilloso! El propósito es ver cuán fieles somos nosotros en medio de la prueba. Cuán fieles somos. La confianza que ustedes tienen en Dios, dice el Señor, es como el oro. Para Él, este tiempo de prueba es para purificar nuestra fe. Aquellas cosas que a lo largo de este tiempo, seguramente de nuestra religiosidad, algunos han amado a Dios de labios, mas su corazón está lejos, muy lejos de Dios. Este es el tiempo donde Dios, a través del fuego, de la aflicción, de este fuego llamado COVID-19, un fuego purificador, está comenzando a perfeccionar nuestro carácter y nuestra fe para que podamos ser tan bien vistos, dice el Señor en su palabra, porque así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, quiere asombrarse de ver cómo nosotros hemos madurado, porque nadie podrá estar en las bodas del Cordero si no ha madurado. El Señor está preparando a su iglesia para que seamos madurados con gran urgencia, con gran rapidez, antes de que suenen las trompetas. Todo este periodo, este fuego candente, es para eliminar todas las impurezas que tiene el cuerpo de Cristo, para que cuando suene el shofar, las perlas preciosas, este oro purificado, pueda brillar como nunca antes y ser vistos por el Espíritu Santo en el momento que suene el shofar. Primera de Pedro 1, 6, 7 nos ha revelado eso. También veamos Job. Vamos al libro de Job. Estoy tratando de ser lo más pronto posible porque sé que no puedo hacer un mensaje largo a través de un audio. Muchos de ustedes probablemente se aburran. Pero gloria a Dios a aquellos que se mantienen. Aquellos que se mantienen y dicen, no, este mensaje me interesa, parece que está hablando algo diferente, yo creo que necesito conocer este mensaje que viene de parte de Dios, es el momento oportuno, pues gloria a Dios si usted no lo borra y si usted me permite estar ahí en su teléfono a través de este medio en su hogar. Le está saludando el pastor Fabián Muñoz. Entonces nos vamos al libro de Job, estoy también dirigiéndome al libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor en su palabra: el ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés, dice la palabra de Dios. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices todo lo que hace, sus vacas, sus ovejas, llenas la región, pero yo te aseguro que si lo maltratas, en esta versión dice así, y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Mire lo que el espíritu maldecidor, Satanás, le decía al Señor: quítale a Job todo lo que tiene, porque Job seguramente te ama, te alaba, te bendice, porque tú le has dado todo. Tiene trabajo, tiene salud, tiene familia, pero quítale todo, pruébalo, y te aseguro, dice el espíritu acusador, que él dejará de alabarte. El propósito de Dios es a través de estas pruebas avergonzar al diablo. Bendito sea el Señor. Porque comenzarán a brillar las perlas preciosas y ese oro refinado para que el diablo diga: caray, me equivoqué. Si bien es cierto, mucha gente mermará en su fe y mucha gente demostrará que son inmaduros en su fe, habrán unos que comenzarán a brillar como nunca antes lo han hecho antes. Por esta prueba fuerte, por este calor que viene de parte de Dios. Job capítulo 2,
Ahora vamos al versículo 4 y el 5. Y dice, el ángel acusador le contestó, mientras a uno no le hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en su propia cara. Dios le dijo, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Mire qué interesante. El espíritu maldecidor, una vez que le probaba a Dios que el hombre le iba a traicionar, en este caso Job, le decía, ok, ya me permitiste que le tocara todo, pero ¿sabes qué? No has permitido que le toque su salud. Permíteme que le toque la salud y vas a ver cómo te maldice. Más bien ahora el Señor le dice, muy bien, te voy a permitir que toques su salud, pero no lo mates. En esta hora muchos serán probados seguramente en su salud, porque Dios está permitiendo que Satanás, este espíritu maldecidor, toque a algunos de su pueblo, a algunos de su iglesia. Pero no van a conocer la muerte porque no es su tiempo. Más bien este tiempo en donde van a ser probados es simplemente para purificar su vida, purificar su cuerpo, purificar su fe y demostrarle a Satanás que este es un hijo genuino, una hija genuina de Dios. Bendito sea el Señor. Vámonos a Lucas capítulo 22. ¿Cuántos nos estamos gozando en esta hora con este mensaje? Quizás algunos dirán que es larguísimo, este pastor no sabe resumir el mensaje. Pues bueno, si usted se aburrió, mil disculpas, ponga stop, elimine el mensaje. Si a usted no lo edifica, si a usted no lo bendice, no hay problema, no se estrese, bórrelo. Lucas 22, del 31 al 32. Dice el Señor, después Jesús le dijo a Pedro, siguiente palabra, dice, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios, versículo 32, que te ayude para que te mantengas firmes. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiará. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Mire qué interesante lo que me enseña la Escritura. Satanás le pidió permiso para tocar a uno de sus pueblos. Satanás seguramente le pidió permiso porque no cae una sola hoja que no sea con la autorización de Dios. Satanás seguramente, este espíritu acusador, le pidió permiso para lanzar el COVID-19 al mundo. Y Dios le dijo, está bien, te doy permiso de lanzar el COVID-19, esta epidemia, esta pandemia, pero eso sí, no mates a mi pueblo. Y todo esto va a suceder para que demostremos nuestra fidelidad a Dios. Y terminado esto, como dice su palabra, después, cuando esto pase, vas a ayudar a tus compañeros, a tu iglesia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe, para que siempre se mantengan fieles a mí. Entonces el segundo propósito para mí de esta prueba del COVID-19 es para mostrar nuestra fidelidad a Dios. En primer lugar habíamos visto que era para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe y nos basamos en Romanos 5 del 3 al 4. Segundo propósito, que nuestra fe, nuestro carácter muestre nuestra fidelidad a Dios y para eso hemos visto 1 de Pedro 1, versículos 6 7, Job 1 del 9 al 11 y Job 2 del 4 al 5 y Lucas 22 del 31 al 32. Finalmente, ¿para qué este propósito del COVID-19? Dámosle gloria a Dios por este mensaje, para llevar mucho fruto y de ser de bendición. Tercer propósito a mi criterio, para llevar mucho fruto y bendición. Para esto vamos a Juan capítulo 12. Entonces nos vamos, cada uno de ustedes pueden ir por favor a sus Biblias, Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Da una cosecha abundante. En este tiempo vamos a permitir que el Señor haga lo que tenga que hacer para que ese fruto pecaminoso que está en nuestra vida, que nos está entorpeciendo, que está mermando nuestro carácter, muera. Para que mengue el yo y aparezca el gran yo soy, el quien realmente debe gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones,
para que las omisiones, que también son pecados, cada día sean menores y seamos activos en el camino de Dios, en todas las cosas que debamos hacer, dejando la espiritualidad, dejando el fariseísmo que tenemos muchos, dejando los rudimentos antiguos que no nos llevan en absolutamente a nada, y más bien comenzamos a florecer con los frutos del Espíritu Santo de amor, paz, benignidad, templanza, fe, dominio propio, porque sobre tales cosas no hay ley. Tenemos que comenzar a brillar como ese oro que el Señor desea perfeccionar en este tiempo, para que por medio de esta prueba podamos realmente brillar y ser sal y luz en medio de las tinieblas. Este mundo ha caído en un pecado, en un abismo tan grande, que antes de que suene el shofar, antes que seamos arrebatados, el Señor perfecciona su iglesia, porque el Señor dice que viene por una iglesia en victoria. Y la única forma de llevarse una iglesia en victoria es perfeccionándola. Y ese propósito de perfección nos va a dar ese trabajo a nosotros. Él pone la prueba, pone también el ayudador, que es el Espíritu Santo, pero espera que cada uno de nosotros, usted y yo, pongamos nuestra acción, porque la fe sin obras es muerta. En acción nuestro carácter, nuestra fe, y salgamos victoriosos, porque la sangre de Cristo tiene poder y hay victoria en Jesucristo. La victoria es de Él. Nosotros simplemente vamos a creerle a Dios y creer en Dios de que Él puede y desea hacerlo en nosotros, con medio nuestro. No simplemente que oramos y decimos, Señor, actúa. Nosotros debemos ser parte de la acción. No podemos convertirnos en este tiempo en seres indolentes, en seres que solamente espiritualizamos todo y no tratamos de trabajar en la obra del Señor. Amar al prójimo, sí, pero no podemos permitir la inmoralidad, no podemos permitir la violencia, no podemos ser cómplices silenciosos de este mecanismo perverso que el mundo ha traído sobre la humanidad entera, callando y silenciando lo que en juicio debemos traer. Tenemos que ser sabios y prudentes para poder actuar en todas las acciones en donde vemos que existe inmoralidad, donde existe todo tipo de violencia. Debemos actuar y llevar a nuestros hermanos a que actúen, a los organismos competentes, a denunciar las violencias, a actuar judicialmente en fiscalía, en juzgados donde corresponda, porque no debemos permitir que la violencia prolifere. Si un justo calla, imagínese usted qué omisión usted está haciendo pudiendo hacer lo bueno. Por su omisión se ha convertido en cómplice del pecado. Bendito sea el Señor. Todas estas pruebas deben dar fruto, debe dar bendición. Para que tengamos la victoria en la cruz, Jesucristo tuvo que ser probado a un nivel que inclusive Él tuvo que someterse a ese estrés que sudó sangre. Pero después de todo ese estrés, después de todo el calvario, en la cruz nos demostró su victoria. No hay victoria si no hay una prueba. Pablo, antes de convertirse el gran apóstol que es hoy, tuvo que pasar un sinfín de pruebas, un sinfín de problemas, pero todas esas pruebas, hasta su muerte, conllevó a que él se convirtiera en lo que hoy conocemos que el gran apóstol de Jesucristo. Jacob, para convertirse en el gran patriarca de la nación de Israel, tuvo que ser probado. Para ser el patriarca que es él y que jamás nadie lo podrá quitar, él tuvo que pasar todas las pruebas que el Señor predispuso en su vida. José, para poder ser él el gobernador de Egipto, tuvo que pasar 1001 pruebas, primero entre la familia, luego estando ya de esclavo, luego trabajando en el gobierno. Él tuvo que pasar un sinfín de pruebas, pero el propósito de Dios fue darle la victoria, para que él se convirtiera en un instrumento útil de Dios cuando ya fue gobernador de Egipto. Usted y yo, mire, para terminar, no hay victoria si no hay prueba. La victoria de la cruz tuvo que pasar una prueba muy grande Jesucristo. El más grande apóstol, a mi criterio, de la Escritura, tuvo que pasar grandes pruebas, que este fue Pablo. Uno de los grandes patriarcas de la nación de Israel, que fue Jacob, tuvo que pasar un sinfín de pruebas para poder tener esa victoria. José, antes de tener su victoria como gobernador de Egipto, tuvo que pasar un sinfín de pruebas muy difíciles, inclusive consigo mismo, perdonando a su familia. Usted y yo tenemos que ser bautizados en medio de este dolor llamado COVID-19 para obtener la victoria. ¿Cuál es la victoria? La victoria es
ser maduros en nuestra fe, madurar en nuestra fe, tener carácter, demostrar nuestra fidelidad a Dios y dar mucho fruto para ser de bendición. Y termino con Juan 16. Gracias por aquellos que se han mantenido en esta largura de mensaje que vamos siquiera a la media hora de transmisión en un audio. Juan 16, versículo 33, dice el Señor: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, dice el Señor en su escritura, Juan 16, 33. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. El Señor nos dice: yo he vencido el poder de este mundo. Yo he vencido, dice el Señor. Por consiguiente, la victoria que vamos a tener luego de este COVID-19 es la victoria que nos va a dar Jesucristo. Él venció al mundo. Él venció a Satanás. Satanás no tiene mayor autoridad que la que Dios se le puede dar a través de sus permisos. Si bien es cierto, hemos descubierto a lo largo de la Escritura que Satanás le pide permiso para atacar al hombre, para atacar a sus discípulos, para atacar a su pueblo, para atacar a sus escogidos. Asimismo, Satanás, el acusador, le pidió permiso para lanzar COVID-19 al mundo entero, con el propósito que Dios tiene de que por medio de esta prueba viene una victoria, una gran victoria, una iglesia unida, una iglesia con carácter, una iglesia con fe, una iglesia con fidelidad, una iglesia que da fruto y que genera bendición a la nación. Y hasta eso suena el shofar y la iglesia en victoria será arrebatada. Amados míos, mi consejo: manténgase firmes en el Señor y demostrémosle que hemos sido perfeccionados en nuestra fe. Vienen días difíciles, es un tiempo que va a venir, un tiempo, no es largo el tiempo, pero este tiempo difícil que van a venir seguramente un mes probable. Durante ese tiempo, manténganse fieles a Dios, fieles al Señor. Él proveerá de alguna manera sus necesidades como las mías. Él pondrá sus ángeles alrededor de su hogar para que la mortandad y todas esas pestes que rodean el mundo no lleguen a su hogar. Aquellos que sean tocados por esta mortandad, por ese espíritu, dice el Señor, no está permitido que conozcan la muerte. Serán probados, sí, como lo probó Job, tocando hasta su salud. Pero luego de todo esto, el Señor les devolverá la salud y todo lo que han perdido, el Señor los multiplicará 7 veces. Si en ahora va a haber una restricción de sus ingresos, luego de pasar esta prueba, el Señor multiplicará sus graneros por 7. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero hay una victoria. Simplemente esa gran victoria que viene para usted y para mí tiene que ser probada a través de este horno muy candente en donde estamos siendo probados, que es el COVID-19. Pero este fuego no va a consumir ni nuestra fe, ni nuestras vestiduras, ni nuestra integridad. Si usted le cree a Dios, usted va a estar ahí alabando a Dios en medio del fuego, cantándole himnos y alabanzas: cuán grande es Él, cuán grande es Él, gloria al Señor, gloria a Dios, y glorificando en todo tiempo sin quejarse. Luego de entonces de la prueba, Dios, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Job, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con José, como lo hizo con los apóstoles, Dios les va a dar a usted y a mí la victoria. En todo tiempo Dios es fiel. Les ha saludado el pastor Fabián Muñoz. Gracias por escuchar esta largura de mensaje. Para aquellos que lo hicieron, Dios los bendiga. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Una bendición para todos ustedes. Los amo en el Señor. Gracias. Y si después de esto usted desea eliminar el mensaje, hágalo. Si desea compartirlo, compártalo. Que sea de bendición para todos. Gracias por los que llegaron hasta el final de este mensaje, donde resumimos que el propósito del COVID-19 es para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter. Segundo, para mantenernos unidos con fidelidad a Dios. Y tercero, para llevar mucho fruto y bendiciones. Un abrazo en el Señor. Dios los bendiga.